Muy buenas tardes, ya rebasamos el mediodía. Buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Es un gusto estar aquí con ustedes, muy nervioso. Después de escuchar a Eduardo, van a notar la diferencia. Doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios porque Eduardo ha sido una bendición para nuestra vida como familia. Es un hombre sabio, es un hombre que ama al Señor, y cuando como papás anhelamos ver la pareja de nuestros hijos, el esposo, la esposa, siempre queremos que sea un hombre o una mujer que amen al Señor primeramente. Porque si aman al Señor, seguramente van a amar a su cónyuge. Y yo doy gracias a Dios por la vida de él, y él sabe que le amo con todo mi corazón. Y le doy gracias por atreverse a invitarme a compartir la palabra. Tengo 71 años, los cumplí el 26 de agosto. Estoy casado con una mujer que también ama al Señor. Hoy está cumpliendo años ella, 25. Y doy gracias al Señor porque es que la oreja es diferente, hombre. Ahí está. Perdón. Gracias. Pues tuve la bendición de nacer en un hogar cristiano. Mis abuelos y mis padres conocieron al Señor. Desde temprana edad, mis abuelos que trabajaban en la obra del Señor nos llevaron a mí y a mis hermanos a estar cerca del Señor, y eso ha sido una bendición a lo largo de mi vida. Después el Señor me permitió conocer a mi esposa en el templo. Yo trabajaba en la primera iglesia bautista de Mérida, Yucatán, como secretario de la escuela dominical, y un día llegó Febe y el resto es historia. A las pocas semanas ya se inició una gran aventura. Una gran aventura donde Dios nos ha bendecido con 5 hijos hermosos, los 5. Tenemos también nietos. Aquí hay 2 lindas nietas. En Denver hay una en Coatzacoalcos, y un nieto varón que ya nos bendijo con una bisnieta, de manera que mi esposa y yo somos bisabuelos. Y algunos que me conocen de cerca, y pienso que tal vez es así, no me consideran un cristiano espiritual, pero algo que siempre ha habido en la vida de mi esposa y en mi vida es que anhelamos siempre servir al Señor con todo nuestro corazón, servirle verdaderamente, y pues Él nos ha recompensado con una vida bonita, una vida buena. Estamos los 2 saludables a nuestra edad, disfrutando a nuestros nietos, a nuestros hijos. Y hermanos, esta es la recompensa que Dios da cuando le servimos con todo nuestro corazón. Ser un cristiano verdadero es anhelar servir al Señor en todo lo que podamos. Decía Eduardo, enseñando acerca de la oración, que hemos de orar constantemente. Y tal vez se pregunten, pues es que o lavo los trastes o estoy orando. No, en medio del lavado de trastes, en medio de estar en la escuela, los chicos que van a la escuela pueden estar en contacto con el Señor, orando
en silencio en su mente, pidiéndole que les guíe en cada cosa que van a hacer. Esto puede llevar a la práctica que cuando vayan a hacer algo se pregunten, ¿y qué haría Jesús en este caso? Entonces la oración constante es la mejor manera de estar en comunión con Dios, y Dios siempre nos va a recompensar. Pues como decía Eduardo, vamos a continuar con el estudio de Santiago. Ya el domingo pasado vimos ahí que no es el apóstol Santiago quien escribe esta carta universal, que está dirigida a las 12 tribus que hayan dispersas por el mundo. Es una carta escrita básicamente al pueblo judío, y lo escribe el hermano del Señor Jesús. Recordemos que después de Jesús, que es el primogénito, hay otros hermanos en la vida de María y José, y es Santiago quien escribe esta porción de la Escritura en la que Dios nos quiere hablar a través de lo que le revela a Santiago. Voy a leer en la Reina Valera. A mí me gusta más la Reina Valera. Dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y lo olvida como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Padre bendito, gracias por este día que nos das. Te ruego, mi Dios, que me permitas compartir tu palabra con verdad, y que mis hermanos puedan ser edificados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Escuchar y obedecer. Los versículos 10 y 9 nos invitan a mantenernos firmes en contra de una ira pecaminosa. ¿A cuántos de aquí les gusta hablar? Levanten la mano. A todos. ¿Quiénes hablan más, las mujeres o los varones? Las mujeres. Pues, fíjense que yo creo que ya es algo que les achacamos a las mujeres, que hablan mucho, pero los varones, cuando nos podemos hablar también hablamos, ¿verdad? Sí, hablamos y hablamos bastante. Y aquí la palabra de Dios nos está diciendo que en lugar de hablar tanto, debemos escuchar. Y Dios, al crearnos en su maravilloso diseño, nos dio dos orejas y una sola lengua, y la puso atrás de los labios, atrás de los dientes, tal vez para que pudiéramos comprender que es mejor escuchar antes de hablar, prontos para oír. Esta expresión del escritor Santiago es una petición del Señor para nosotros, petición que redunda en beneficio personal y de los demás. Generalmente somos muy rápidos para hablar y somos tardos para oír. Estamos en una plática y a veces cuando estamos en el hogar con la esposa y surge algún problemita, lo más rápido que hacemos es hablar. Y muchas veces el hablar nos ocasiona problemas, porque
Por ahí hay unos pañuelitos donde está mi esposa, ¿me podrían traer uno? Y la palabra de Dios aquí nos dice que seamos, mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar, esta es la Nueva Versión Internacional, y ser lentos para hablar y para enojarse. En la versión de Reina Valera dice, porque la ira, enojarse no es lo mismo que airarse. La definición de enojo es sentimiento que una persona experimenta cuando se siente contrariado o perjudicado. Nos enojamos, es válido enojarse, es bueno enojarse. Dice ahí, si no me equivoco, en Efesios, que nos enojemos, que nuestro enojo no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Es decir, si nos enojamos por alguna razón, antes de dormir debemos reconciliarnos. Y Santiago mismo dice allá más adelante, airaos, pero no pequéis. Porque la ira, hermanos, es pecado. Ira, definición de ira, enfado muy grande y o violento en el que la persona pierde el dominio sobre sí misma. Es decir, cuando en lugar de escuchar hablamos y hablamos con ira, seguramente vamos a lastimar a la persona o a las personas que nos estén escuchando. Por eso la palabra nos alienta a que primero escuchemos y escuchemos detenidamente para no caer en el pecado de dejarnos llevar por la ira, porque cuando estamos airados, hermanos, perdemos el control. Mi esposa dice que soy débil de carácter, ¿verdad? Porque me enojo rápido y reacciono rápido. Yo tengo este problema, hermanos. Cuando Eduardo me invitó a compartir esto, dijo, eso primero va a ser para mí, porque tengo el problema de enseguida hablar y responder y me dejo llevar y me enojo. Probablemente no caigo en la ira, aunque algunas veces sí, ¿verdad? Y al estar airados, lastimamos. Algunas veces han escuchado el ejemplo que dan de alguien que habla mal acerca de una persona y después se da cuenta y se arrepiente y quiere que lo que dijo se olvide y va con un pastor y le pregunta, oiga, hermano Dado, fíjese que estuve hablando mal de su esposa. Chispas. Otra vez. Y entonces, Eduardo, ¿qué puedo hacer para remediarlo? Mire, es muy sencillo. Vaya usted, traiga una almohada, de esas que son de plumas, y ahorita le vamos a decir qué va a hacer. Y va la persona y trae la almohada, y sale el pastor y corta la almohada y riega las plumas al viento, y el viento se las lleva. Ahora vaya usted y recoja todas estas plumas, y después podrás remediar lo que dijo. No va a ser posible. De manera que cuando el escritor Santiago, que es Dios mismo a través del que nos dice que seamos lentos para airarnos, nos está diciendo algo que va a ser de mucha bendición en nuestras vidas. Cuando airados con nuestra esposa o con nuestros hijos hablamos, hermanos, generalmente vamos a lastimar. Y lastimamos a la gente que más queremos, como son nuestros hijos y es nuestra esposa. Nunca debemos decirle a nuestros hijos palabras humillantes, pero estando airados podemos hacerlo. Cuando estamos conscientes y escuchamos, por grave que pueda ser la falta, si escuchamos, vamos a dar una respuesta correcta y una respuesta aceptada. Amén. Dice también que esto, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Y pues cuando nos airamos, cuando estamos llenos de ira, pecamos. Y Dios no quiere que pequemos. Dios quiere que seamos
cada día más lejos del pecado, que tratemos de acercarnos más a Dios dejando el pecado. Y les aseguro que si escuchamos más, hablamos menos, va a haber resultados buenos. Debemos ser lentos para hablar, mucho más lentos para airarnos. Fíjense que dice Eclesiastés 7, del 9 al 10. Se me perdió Eclesiastés, lo que no vino. Siete, 9. Dice así: no te dejes llevar por el enojo que solo abriga el corazón del necio. No te dejes llevar por el enojo que solo abriga el corazón del necio. Y Santiago 3:2, les decía hace un momentito, dice: todos fallamos mucho. Si alguno nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz de controlar todo su cuerpo. Y este pasaje nos dice más adelante que algo que no podemos controlar es la lengua. Es difícil. No sabemos por qué, pero es muy difícil. Él mismo dice que con una, se llama brida, lo que le ponemos al caballo, ¿verdad? Y podemos controlar y manejar al caballo como quiere, o rienda. Y que un barco lo controlamos con un pequeño timón. Ustedes ven esos enormes barcos transatlánticos, pues el timón es algo muy pequeño y con eso lo controlan y lo llevan por donde quieran. Nuestro automóvil, con solamente el volante, lo llevamos a donde quieran, pero dice Santiago que nuestra lengua es muy difícil de controlar. De manera que tengamos cuidado, hermanos. Espero que a partir de hoy el primero sea yo escuche y después hable. Amén. La ira humana no provoca la justicia de Dios. Esos dos versículos en que estamos nos quieren decir que estemos atentos a escuchar, pero sobre todas las cosas escuchar la palabra de Dios. El versículo 21 nos dice que nos invita a estar firmes contra las exigencias de nuestra carne. Aquí el apóstol, sigo con el apóstol, ¿verdad? Dice: por eso despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunde, para que puedan recibir con humildad la palabra de sembrar en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Despojémonos de toda inmundicia. Y cuando digo inmundicia, vamos a pensar en el pecado y la maldad que tanto abunda. Algunos comentaristas, cuando hablan de inmundicia, hablan de cosas muy feas, comparan el pecado con cosas muy feas, como algo que pudre, que daña, que corrompe, que destruye, que mata. Y realmente ese es el actuar del pecado: destruir y matarnos. Dice: despojémonos de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda. Vivimos en un entorno lleno de pecado, donde cada día estamos expuestos a contaminarnos con el pecado. Y cuando somos pecadores, aquí nos está diciendo que somos inmundos. Y cuando hablamos del pecado, hermanos, pensemos un poquito en esta palabra inmundo. ¿Recuerdan los leprosos en esa época? ¿Alguna vez han escuchado algún relato o alguna predicación acerca de los leprosos que son limpiados por el Señor? Ellos vivían totalmente fuera de la comunidad, vestían ropas pues muy feas, no podían acercarse a la comunidad, llevaban colgadas en sus ropas campanas para que se les escuchara, y por si fuera poco, cuando ellos tenían por alguna razón que ir cerca de la población, iban gritando: soy inmundo, para que la gente no se acercara. Esto es lo que hace el pecado en nuestras vidas, y todos estamos sujetos a que cada día en nuestras vidas expuestos al pecado, a la acción del pecado. Como creyentes debemos rechazar todo lo pecaminoso
para no ser impuros al recibir la palabra de Dios. Y hermanos, cuando en el caso de cada uno de nosotros que hemos escuchado la palabra de Dios, que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador, esa palabra sembrada en nosotros nos da vida eterna, nos ha hecho salvos. Pero esto significa que hemos de estar apartados del pecado. Y cuando nos encontramos con Cristo y le recibimos como nuestro Salvador, Él ha hecho todo. Él murió en la cruz, Él pagó por nuestros pecados. El Espíritu Santo obra en nosotros para poder escuchar la palabra de Dios, recibirla y aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Una sola cosa tenemos que hacer. Sin esa cosa no podemos ser salvos. Podemos estar 20 años, 30 años, 40 años y tener actividades y cargos en la iglesia, pero si nunca nos arrepentimos, no somos salvos. Hemos de arrepentirnos para que esa palabra de Dios haga la obra de salvación en nuestras vidas. Y si esa obra ha sido hecha en nuestras vidas, nuestro trabajo, nuestro quehacer es tratar de alejarnos del pecado cada día. Versículo 22. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Lleven a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Amén. Asistir a todos los cursos que la iglesia programe, tomar talleres, ir al seminario, tener maestría en teología, doctorados en teología. ¿Cómo demostramos que realmente esa palabra ha sido o ha hecho efecto en nuestras vidas? Practicando. Es muy sencillo. Dice, el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y el segundo, ¿cómo dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice el Señor Jesús, porque ahí le pregunta, en eso está contenida toda la ley. Hermanos, ¿cómo demostramos que amamos a Dios? Amando a nuestro prójimo. Es la única manera que tenemos de demostrarlo. Santiago dice ahí más adelante que si tú ves a tu hermano que tiene hambre, que tiene frío y le dices Dios te bendiga, y no le proporcionas lo que él está necesitando, no estás siendo un hijo de Dios que está obedeciendo a la palabra y que está haciendo la palabra en él. Muchas veces nos encontramos con la gran pregunta: ¿cómo sé si estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Cómo sé si estoy practicando su palabra? La manera más sencilla, hermanos, es sirviendo a los demás. Sirviendo a los demás, primero a nuestra familia, después a nuestros hermanos en Cristo y después a todo necesitado. ¿Recuerdan cuando le preguntan al Señor Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Mi prójimo es todo aquel que tiene una necesidad y yo puedo hacer algo para ayudarlo. Esto es que al recibir la palabra hace efecto en nosotros y la ponemos en práctica. Eduardo decía que obedeciendo y ejecutando la palabra de Dios. En Coatzacoalcos hay muchos chismosos. Aquí yo sé que no hay, pero en Coatza sí hay. Entonces, si conocemos a Cristo como nuestro Salvador personal, debemos alejarnos del chisme. Eso es poner en práctica la palabra de Dios.
Si sabemos que en alguna otra congregación a los hermanos les gusta, en lugar de apoyar y ayudar al pastor, criticarlo y solo ver las cosas en las que falla, y tienen que fallar, hermanos. Él es un hombre como ustedes y como yo, y él está mucho más expuesto porque hay muchos ojos fijos en lo que él hace. Y si él falla, en lugar de regarlo, debemos orar por él, no murmurar. Esto es poner en práctica la palabra de Dios. Eso es ser hacedores de la palabra de Dios. Y lo más importante en ser hacedores de la palabra de Dios, mis amados hermanos, es que Él nos dice que compartamos el Evangelio. Nuestra tarea en esta tierra, en todo el tiempo que Dios nos dé vida, es compartir el mensaje de salvación que llegó a nosotros. Y la manera más segura de hacerlo es con nuestro testimonio de vida. Y cuando tenemos un testimonio de vida que va a impactar a los demás, estamos poniendo en práctica la palabra de Dios. Dice, ser hacedores de la palabra de Dios. Y después nos pone el ejemplo que el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que mira en el rostro en un espejo. Cuando es escrita esta porción de la escritura, no había los espejos de ahora que nos vemos, wow, muy bien. La imagen se veía borrosa y a pesar de ahora que los espejos son algo muy bonito donde nos podemos contemplar y vemos, ¿qué vemos en un espejo? Vemos cosas bonitas, pero también vemos nuestros defectos, ¿eh? Como mía, que a pesar de mis 71 años todavía me salen unos barrotes, no barritos, ¿verdad? Como chocolates y enseguida se me manifiesta en la cara. Afortunadamente fue a esta edad, no cuando era un adolescente, porque pues quedan las huellas de las cosas que nos hacen daño y más en nuestra cara. Mi esposa me gusta así como está, gordita, es una gordita exquisita. Todavía en nuestras bodas de plata se puso el vestido de novia que usó el día de nuestra boda. Cuando ella se casó no había cumplido 17 años, tenía 16 años, yo tenía 22, de un cuerpo esbelto, perfecto, era lo máximo. Y en sus 25 años se pudo poner ese vestido. El espejo refleja nuestra figura. Y ahora le digo, refleja tu figura, mi amor. Así estás gordita, no puede el espejo decirte otra cosa. Pero cuando vamos, dice la palabra de Dios, nos olvidamos de cómo somos. Y cuando no practicamos la palabra de Dios, todo lo que entra, dice que por un oído entra y por el otro sale. Pero debe quedar en nuestro corazón, en nuestra mente y ponerla en práctica. Dice, y que recibirá bendición al practicar la palabra de Dios. Dice, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. ¿Qué es lo primero que no debemos olvidar en esta porción de las palabras? Que seamos prontos para escuchar y lentos para hablar. Es una de las enseñanzas que nos está dando la palabra en esta mañana. Después nos lleva a la práctica. Ya escuchamos, hablamos poco, retenemos la palabra de Dios implantada en nosotros y nos dice, bueno, ahora tienen que practicarla. Si alguno se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. ¿Saben cuál es la definición de religión que encontré? Religión, según el griego, significa unión con la divinidad. Para nosotros sería unión con Dios. Doctrina que liga al ser humano con Dios. Esto es el significado de religión. De manera que cuando nos dice aquí, si alguno se cree religioso,
vamos a decir, si alguno tiene comunión con Dios, cree tener comunión con Dios, pero no le pone freno a su lengua, nos vuelve a llevar al principio, que seamos prontos para escuchar y lentos para hablar. Se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Y después nos dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Hemos de cuidar a nuestros huérfanos y a nuestras viudas. Y aquí podemos incluir a todo aquel que necesite, hermanos, a todo aquel que esté en necesidad. Parte de lo que conocemos del trabajo de Eduardo y de Nimsi es que están pronto para ayudar a quien lo necesite, sobre todo a los inmigrantes que llegan con mucha necesidad. Y en la medida que usted pueda, cada uno de ustedes, hermanos, puede ayudar y ser bendición para cualquier persona. No tiene que tener los grandes recursos o grandes propiedades para hacer bendición. Como decimos los mexicanos, un plato de frijoles es un muy buen alimento y podemos compartir un plato de frijoles con todo aquel que lo necesite. En el contexto de la escritura, la viuda era aquella persona que no tenía absolutamente a nadie. Había muerto su esposo y tampoco tenía hijos ni familiares que la cuidaran, como fue el caso de Noemí. ¿Recuerdan de Noemí? La suegra de Ruth, ¿verdad? De Ruth, que muere su esposo, mueren sus hijos, se quedan sin descendencia y su nuera se queda a cargo de ella. Una de las dos nueras, primero las dos querían acompañarla y ella les dice, Noemí les dice, no hija, si ustedes están jóvenes, ustedes ya no tienen por qué sufrir la viudez, vayan y cásense. Y una acepta y se despide de su suegra. La otra, Ruth, dice, no te dejaré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y se hace cargo de Noemí. En nuestro contexto ahora, hermanos, la viuda que tiene quien cuide por ella debe hacerse responsable de su mamá, de su abuelita, no sé, pero si hay familiares, ellos deben ser los primeros. Pero eso no nos exime de que si ellos no están viendo por la viuda, por el huérfano, nosotros digamos, no, pues tiene que ir. Debemos estar dispuestos a ser buenos cristianos con ellos, a poner en práctica la palabra de Dios, de que nos dice que atendamos a las viudas y a los huérfanos. ¿Y qué más es el resultado de tener una religión? Es decir, de tener una comunión con Dios, conservarse limpio de la corrupción del mundo, conservarnos limpios del pecado. No quiere decir que no pequemos, pecamos de muchas maneras, no haciendo lo que debemos hacer, no compartiendo la palabra de Dios, no entregando nuestros diezmos, nuestras ofrendas, en fin, de muchas maneras pecamos cuando corregimos a nuestros hijos de manera violenta, tal vez de manera no correcta, estamos pecando. Pero la intención nuestra, la intención de nuestro corazón, motivado por ser hacedores de la palabra de Dios, nos debe llevar a alejarnos del pecado cada día. Eduardo decía que en la medida que practiquemos la oración, si no tenemos esa costumbre de practicar la oración, se nos antoja difícil, que todo lo que decía él de estar en constante oración, pues no es posible, no, Señor, no es posible. En la medida que lo practiquemos, vamos a ver que sí es posible. Entonces, de la misma manera, en la medida que estemos cerca de Dios, que busquemos a Dios cada día, podemos
alejarnos de la contaminación y podemos dejar de pecar. Lo importante en el asunto de no pecar es que algo que hacíamos, que sabemos desagrada a Dios, que no es de acuerdo a su palabra, tratemos cada día de evitar hacerlo nuevamente. Y dice la palabra que cuando pecamos tenemos abogado. Si vamos y confesamos nuestros pecados, dice que Él es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero no practiquemos el pecado, porque dice también ahí en Romanos, Pablo dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque si hemos sido muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? De manera, hermanos, que la religión, y según esta definición que encontré, que es la unión de Dios con el ser humano, nos debe llevar a aborrecer el pecado, así como nuestro Padre aborrece el pecado. Dios les bendiga. Vamos a responder a la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a responder? Siendo hacedores, ¿verdad? No solamente oidores. Es más fácil, ¿verdad? Oír que hacer. Pero el Señor nos da esperanza. Entonces, tome este tiempo para meditar, sabiendo que el Señor tiene planes buenos para ti. Mis pensamientos para ustedes no son de mal, sino de paz. Son las promesas de quien puede guardar la senda en donde va. Hay esperanza para tu familia, hay esperanza en tu porvenir. Florecerás con la buena semilla del Evangelio que te hace vivir. Despegarás tus fuertes alas, tus grandes sueños lograrás. La paz y el gozo que tú anhelas, mañana Dios te lo dará. Hay esperanza para tu familia, hay esperanza en tu porvenir. Florecerás con la buena semilla del Evangelio que te hace vivir. Este camino nuevo y pleno que hoy comienzas a andar, tiene raíces de milenios y por los siglos andar. Hay esperanza para tu familia, hay esperanza en tu porvenir. Florecerás con la buena semilla del Evangelio que te hace vivir. Amén. Gloria a Dios.